Los pensamientos de Sócrates y Platón. Sócrates fue un filósofo griego considerado uno de los más grandes tanto en la filosofía occidental como de la universal. El pensamiento de Sócrates no es fácil de conocer porque no dejó ninguna obra escrita y todo lo que se sabe de él fue transmitido por Platón, uno de sus alumnos más famosos que se encargó de poner en boca de Sócrates las propias ideas y teorías platónicas en sus escritos dialécticos. Sócrates intenta superar el relativismo y alcanzar una verdad absoluta que sirve de fundamento a la ética personal y a la organización política de la sociedad. A esos objetivos está orientada su enseñanza que pretende orientar a las personas en la búsqueda del bien y la justicia, convencido como estaba de que la virtud puede enseñarse. Él identifica la virtud con el conocimiento. No se puede hacer lo justo si no se le conoce, pero también es imposible dejar de hacer lo justo una vez que se le conoce. Según este intelectualismo moral, lo único que hace falta para hacer a las personas virtudes es enseñarles en qué consiste la virtud verdadera. Además, Sócrates pensaba que toda persona tiene conocimiento pleno de la verdad última contenida dentro del alma y que solo necesita ser estimulada por reflejos conscientes para darse cuenta de ella. Sócrates exhorta a sus discípulos a la virtud porque ésta es el bien supremo para el ser humano, sin la cual no podemos ser felices. En definitiva, para Sócrates no existe felicidad sin virtud. La virtud es la condición necesaria y suficiente para la felicidad. Platón fue un pensador griego, pupilo de Sócrates y profesor de Aristóteles. Fue un importante y reconocido filósofo griego que creó la academia y un gran número de diferentes obras filosóficas que han logrado obtener un alto grado de repercusión sin precedentes en el pensamiento occidental. Su pensamiento representa el dualismo, pues para él habían dos mundos opuestos. Su pensamiento defendió que el conocimiento de las cosas se logran por medio de la dialéctica y lo define como el camino que lleva al ser humano desde la ignorancia al conocimiento. En cuanto a la política, Platón se basaba en la ética y política basadas en el concepto de justicia, pues para él la justicia es el individuo. Se basa en las tres partes del alma. Nos podemos dar de cuenta que el mito de la caverna de Platón es una alegoría sobre la realidad de nuestros conocimientos. Platón crea el mito de la caverna para mostrar un sentido figurativo que nos encontramos encadenados dentro de una caverna desde que nacemos y como las sombras que vemos reflejadas en la pared componen aquello que consideramos real. Platón también usa esta alegoría para explicar cómo es para el filósofo y maestro llevar las personas al conocimiento, intentando liberarlas de las ataduras de la realidad, de la caverna. Según este filósofo, la gente llega a sentirse cómoda en su ignorancia y puede oponerse incluso violentamente a quienes intentan ayudarlos a cambiar. El mito de la caverna se encuentra en el libro 7 de la obra República de Platón, escrita hacia el año 380 a.C. La importancia general de las obras de la República radica en la exposición de conceptos y teorías que nos lleva a los cuestionamientos sobre el origen del conocimiento, el problema de la representación de las cosas y la naturaleza de la propia realidad. A partir de esos pensamientos socráticos y platónicos, se puede inferir que Sócrates se consagró como el primer educador, y que Platón, siguiendo sus pasos, no solo tomó las enseñanzas de Sócrates, sino que las refutó, dando como resultado una nueva forma de ver la educación. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que el aporte más grande para la educación en general fue el método socrático, pues este aún se sigue utilizando en las investigaciones formales y científicas, donde se parte de una hipótesis. Esto para Sócrates era la ironía y la mayéutica. A través de estas se llegaba a dar la solución a una incógnita o a una pregunta. También se puede ver que para Sócrates era importante que el alumno aprendiera y cumpliera su objetivo a través de la dialéctica. Sócrates fue el primero en hacer que los alumnos fueran el centro de la educación. Con su método también aportó las ideas concretas a través de la reflexión y la inducción. Para Sócrates el maestro no tenía la verdad absoluta, sino que se consideraba un guía que a través de sus interrogantes llevaba a sus alumnos a encontrar la verdad. Él también consideraba y planteaba que la educación debe impartirse desde una edad muy temprana. Por otro lado, se tiene que Platón fue el fundador de la Academia de Atenas, donde él participaba activamente como un educador. Platón consideraba que la educación estaba vinculada con el juicio filosófico, de la interrelación con el cosmos y de la operación y la armonía y el equilibrio de la naturaleza. Uno de los aportes más valiosos de este filósofo es el diálogo, donde él habla sobre todo y plantea el saber como una percepción que es fuente de un ser empírico.
Para él, la discusión es la mejor manera de llegar al conocimiento, poniendo a prueba los presaberes. Otro de los aportes más importantes de Platón es la obra de la República, donde trata de las discusiones con él y sus discípulos. Él ahí tiene un alter ego que es Sócrates, pero en realidad no son las ideas de Sócrates históricos, sino son sus ideas. Él aborda la organización de un estado ideal. Con el mito de la caverna, por ejemplo, expone el estado en el que se halla el hombre respecto al conocimiento de la verdad o la ignorancia, y el proceso que debe tener la educación de un filósofo. Con todo esto se demuestra el interés de ambos filósofos por sacar al hombre de la ignorancia y, entre comillas, traerlo a la luz a través de la educación. Y a partir de estas ideas o de las ideas de estos filósofos, la educación universal se vuelve importante para el mundo occidental. Es importante el conocer los aportes de los pensamientos de Sócrates y Platón, donde pudimos observar su permanente llamado a hacer uso de la razón, a escuchar la voz de la razón para ver más allá de lo que dicta la tradición, que en el lenguaje platónico sería todo lo que se ha venido acumulando y depositando en la cabeza de los hombres, demostrando con eso que la educación es una herramienta crítica capaz de sobreponerse a las exigencias de lo tradicional, para que se pueda contribuir a formar seres humanos que habrían de valerse de su propio juicio crítico sin hacer caso a las imposiciones sociales. Otro referente importante de Sócrates es cómo por medio de sus métodos del diálogo y la mayéutica nos invita a que la verdad no debe ser enseñada, sino que la debemos encontrar por nuestra propia cuenta, con lo que se reconoce que todos los seres humanos podemos ir en busca de la verdad. También nos enseña que la sabiduría se adquiere en las conversaciones con otros, escuchando las opiniones de los demás, reflexionando y haciéndonos preguntas y buscando juntos las respuestas. Es importante el énfasis que hacen en la práctica de los valores como lo son la virtud, evitar hacer el mal, ser justos, ya que si tenemos un buen comportamiento ético, las demás cosas como lo material y la felicidad las podremos obtener. Platón recalca la misión que tiene el Estado en educar a sus ciudadanos en la virtud, teniendo con esto una vocación ética que en nuestros días la podemos ver con actividades como por ejemplo el fomentar en la población el respeto por el otro, la promoción de buenos hábitos de higiene, de una alimentación saludable, de la solidaridad para con los demás, pero todo esto sin coactar la libertad de los ciudadanos, sino pensando en un bien común. Por otro lado, se encuentra la igualdad de género, que aunque en su tiempo se refería a educar por igual a hombres y mujeres para la guerra, todo esto como una estrategia militar, es para nuestros días un tema en el que cada vez se avanza más, permitiendo así la incorporación de la mujer en campos anteriormente no permitidos. Pero aunque aún falta mucho camino por recorrer para que esta igualdad sea basada en el respeto y en las capacidades de otro, y para que esta misma sea en una forma perdurable.